Buenos amigos de esta propuesta de la noche, hoy tenemos a Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es un gran placer contar con este economista, catedrático universitario. Así que, don Antonio, muy siempre agradecido de tenerlos aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Manuel, siempre por tu gentileza de invitarme a Propuesta de la Noche, y tú sabes que siempre estamos a tu disposición dentro de las preguntas que tú puedas hacer. Sí, bueno, entrando en materia, Antonio, apenas el mundo comenzaba ya el proceso de recuperación luego de la pandemia del COVID-19, comienza entonces la invasión de Rusia a Ucrania, cuyas consecuencias ya comienzan a sentirse en el plano económico fundamentalmente. Y justamente este miércoles, la Organización de Naciones Unidas estaba revisando sus proyecciones al crecimiento mundial. Por ejemplo, estaba hablando de que de un 4% que se estaba proyectando el crecimiento para este año 2022, lo está reduciendo a 3.1%. Igual sucede con el caso de América Latina, donde el crecimiento proyectado se está reduciendo a 2.1%, es decir, una décima menos de lo que se proyectó originalmente. ¿Cuáles son, Antonio, las consecuencias de esta situación mundial que se está planteando en el plano económico? Mira, Consecuencias inmediatas. como tú has mencionado, todas las instituciones multilaterales que le dan seguimiento a la economía mundial y a las economías latinoamericanas están recortando sus pronósticos de crecimiento. Y cada vez más el tema en un momento la gente y los organismos internacionales y los hacedores de políticas públicas lo veían de manera quizás transitoria, pero ahora los problemas, como es el caso de la inflación y el problema geopolítico, geoeconómico alrededor de Ucrania, se ha convertido quizás en un problema un poquito más permanente. La situación se ha alargado y quizás todo esto ha conllevado a que esas instituciones comiencen a recortar su pronóstico de crecimiento. Por ejemplo, en la semana pasada, dos importantes países de, obviamente, la zona europea que colindan con Rusia, el caso, por ejemplo, de Finlandia o el caso, por ejemplo, de Suecia, anunciaron su posible ingreso a la OTAN. Ese anuncio, solo ese anuncio disparó los precios del petróleo y de todos los combustibles. ¿Por qué? Porque eso tensa aún más ese conflicto. Eso prácticamente hace que las posiciones a partir, por ejemplo, de la búsqueda de una solución se debiliten. Y eso tiene efectos importantes en los mercados internacionales. Pero también hay otra noticia, Manuel, que es un tanto preocupante. La inflación, por ejemplo, en el mes de abril en los Estados Unidos superó el 8%. Y ya eso prácticamente es una declaración para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su próxima reunión del Comité de Política Monetaria, siga incrementando las tasas de los fondos federales. Eso significa que las tasas de interés a nivel internacional se van a incrementar. ¿Qué consecuencias eso tiene para la República Dominicana? Que el Banco Central posiblemente, quizás en la próxima semana, podría también estar incrementando su tasa de política monetaria, y eso tiene un impacto muy fuerte en la actividad económica, porque eso incrementa la tasa de interés. Las tasas de interés tienen un impacto importante en la actividad económica, en la inversión privada y en el consumo privado. Y cada vez que ocurren estos anuncios, que y existe la posibilidad de incrementos futuros en las tasas de interés, hay que ir recortando el crecimiento. ¿Por qué? Porque si el dinero se encarece, eso encarece la inversión privada, eso encarece el consumo privado, que son dos componentes importantes del crecimiento de la economía, disminuyen la actividad económica y disminuyen el empleo. De manera que eso es lo que está ocurriendo a nivel del mundo.
Y por eso es que tú observas que estas instituciones multilaterales que le dan seguimiento a la economía mundial cada vez más recortan los pronósticos de crecimiento para la economía dominicana. Fíjate, y la economía mundial. Fíjate lo siguiente, a principio de año el pronóstico más, quizás más optimista por parte del Banco Central era que la economía dominicana iba a tener o posiblemente tenga un crecimiento este año de un 6%. Sin embargo, en la medida que la situación económica a nivel internacional y externa y a nivel interna ha venido evolucionando, entonces el Banco Central de la República Dominicana ha venido recortando su pronóstico de crecimiento. De manera que ya no va a crecer un 6, posiblemente si esto se prolonga, crezca un 5, que es un crecimiento obviamente en el umbral del potencial de la economía dominicana. Pero si eso sigue, si la situación se sigue tensando en los mercados internacionales, ahí también existe la posibilidad de que no alcancemos el 5, a lo mejor alcancemos el 4.5. De manera que el mundo de hoy, Manuel, está caracterizado por una incertidumbre. No hay todavía una certeza, ¿no?, de que esta situación se vaya a solucionar. Todo lo contrario, ya los organismos internacionales hablan que la inflación a nivel mundial va a quizás a ceder para el 2023 y que la situación en Ucrania posiblemente se prolongue todo este año. Y eso tiene consecuencias en dos mercados importantes, en el mercado de los hidrocarburos, de los combustibles, el precio del petróleo, el precio del gas natural, el precio del carbón mineral, pero también en los commodities agrícolas, donde dos importantes países que están en conflicto son productores importantes de trigo, de maíz, de soya, de grasa comestible, en este caso de aceite de girasol, pero también producen importantes minerales, ¿no?, que son muy demandados por todo el sistema tecnológico, ¿no? Y todo eso también genera muchos problemas en la cadena de suministro a nivel mundial. Sí, las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos igualmente están en revisión. Se estaba Sí, proyectando 3.5%, ahora estamos hablando de 2.6%. Y estamos sí. hablando de un país donde apenas en el mes de abril, según datos del Banco Central, el 85% de las remesas que recibimos aquí provino precisamente de los Estados Unidos. Entonces, frente a este cuadro, por ejemplo, de reducción de la economía norteamericana, y justamente el miércoles se estaba informando también del aumento de las solicitudes de seguro de desempleo en los Estados Unidos. Es decir, todo esto se está registrando en los Estados Unidos, amén de la oleada migratoria que Estados Unidos está afrontando a través de la frontera con México, que de alguna manera tiene que buscarle una solución, pero que genera tensión en esa frontera. Es decir, ese comportamiento de la economía norteamericana, ¿hasta qué punto podría afectarnos a nosotros, la República Dominicana? Obviamente que no va a afectar de forma importante, Manuel, porque no hay que olvidar que nosotros tenemos un ciclo común económico con respecto al ciclo de Estados Unidos. Para que tú tengas una idea, por cada 1% en que crece la economía norteamericana, esta economía la hace 1. De manera que si el crecimiento de Estados Unidos en este año terminara en 2.5, un 3%, sencillamente tú puedes pronosticar que el crecimiento de la República Dominicana va a estar en la vecindad del 4.5, 4.6%. Porque, bueno, hay muchos elementos comunes. El 85% de las remesas que se recibe de la diáspora dominicana viene del territorio norteamericano. Si allí hay una situación donde se deteriora la creación de empleo, eso va a afectar una parte importante de la diáspora dominicana que reside allí, afecta las remesas, pero también alrededor de casi el 50% de nuestras exportaciones van a ese mercado, las exportaciones de zonas francas. Si allí hay una ralentización de la economía, por lo tanto eso ralentiza la demanda, eso significa que nuestras exportaciones allí van a disminuir. Y eso claramente está bien documentado. La economía norteamericana posiblemente se siga
ralentizando por el tema de la inflación, por el temor de la inflación. La inflación del mes de abril estuvo muy por encima de los pronósticos que estaba esperando el mismo mercado. Y eso entonces ya es una especie de quizás voz de alerta para la Reserva Federal para seguir incrementando tasas de interés. Si se incrementan las tasas de interés, se ralentiza allí la actividad económica y esa economía va a crecer menos. Y como consecuencia, economías que están en ese ciclo común, que estamos en la zona dólar, como es el caso de la República Dominicana o el caso, por ejemplo, muy marcado de México o aquellos países que pertenecemos al DERCAFTA, eso claramente nos va a afectar. Y todo eso es parte, obviamente, de la situación que se ha generado en esta coyuntura. El mundo vive, Manuel, una especie de inflación, pero inflación de energética. Gran parte y desde mi punto de vista, gran parte de esa inflación es producto de que los precios de la energía, los precios de los combustibles están muy caros. En Estados Unidos, incluso en muchos estados, se han eliminado los impuestos para los fines de tratar de que los combustibles bajen de precio y que eso pueda tener repercusión en menores niveles de inflación. Y eso nos está afectando a todo el mundo. Y yo creo que esto, en la medida que el entorno internacional esté tensado por ese conflicto geopolítico, los precios de los combustibles seguirán altos. Y eso claramente va a afectar los niveles de vida de los sectores de bajos ingresos. Por ejemplo, cuando tú observas el último informe del Banco Central sobre la inflación, ¿qué te dice a ti? Bueno, ¿cuáles son los sectores que más se han visto afectados de estos niveles de inflación en términos de estratificación socioeconómica? Los sectores que están básicamente en el quintil número 1, en el quintil número 2 y en el quintil número 3, es decir, sectores de muy bajos ingresos y sectores de clase media baja. ¿Qué significa eso? Que el coste de la canasta básica en esos sectores se ha incrementado mucho más que el coste de la canasta básica de los sectores que están en el quintil número 4 y en el quintil número 5. Pero aún más, Manuel, esos sectores son aquellos que reciben, por ejemplo, un salario mínimo, que el salario mínimo más alto es de 21,000 pesos. Cuando tú lo comparas con el coste de la canasta básica del más pobre, que ronda casi los 25,000 pesos, ya hay un déficit ahí en términos del salario y el poder adquisitivo. Todo eso es una situación generada por la inflación que genera tensiones sociales, pero también genera tensiones políticas. Y eso es una situación claramente que se está reflejando no solamente en la República Dominicana, en todos los países. Tú observas que muchos países, incluso muchos gobiernos, muchos partidos han salido del poder en un contexto de crisis. No es tan fácil. De manera que la inflación, por eso se dice que es el peor de los impuestos. Y tú ves en Estados Unidos, cuando tú analizas el mismo Estados Unidos, tú te das cuenta de que, por ejemplo, el Partido Demócrata tiene muchas dificultades. No es quizá por una situación per se política, sino por una situación económica que se traduce en crisis social y en crisis política. Y eso claramente es generado por el tema de la inflación. Y en la medida que la inflación persista, en esa medida entonces, eso provoca que los bancos centrales endurezcan más su política monetaria, pero podemos caer en una trampa, porque si tú endureces la política monetaria tratando de derrotar la inflación, tú lo que estás es sencillamente generando un proceso de ralentización, de estancamiento, y por eso muchos economistas, Manuel, hablan del fantasma de los años 70 de la estanflación, es decir, tener inflación con un estancamiento de la economía. Sí, en ese mismo contexto, la respuesta del gobierno a lo que se plantea ya como crisis es ahorrar recursos para, de alguna manera, destinar esos recursos que se ahorran a subsidio a la producción agrícola, a la producción de alimentos, pero igualmente subsidio a los combustibles. Prácticamente todas las semanas el gobierno destina más de 1.000 millones de pesos a subsidiar
los precios internos de los hidrocarburos en un contexto donde el petróleo sigue en aumento o mantiene una tendencia hacia el alza en los mercados internacionales como consecuencia de esta crisis Rusia-Ucrania. Pero al mismo tiempo se hacen también anuncios de ejecución de grandes obras. ¿Hasta qué punto las finanzas públicas tienen la fortaleza necesaria para mantener esta situación de subsidio por un lado y de ahorro que definitivamente afecte el accionar del gobierno en diversas áreas? Mira, Manuel, todo esto genera muchas dificultades a las finanzas públicas. Mira por qué. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas el presupuesto y la ejecución presupuestaria en los 3 primeros meses, 4 primeros meses, te puedo decir que hay información disponible. El gobierno ha hecho un esfuerzo y ha generado cierto balance primario. Perfecto. Pero tú te das cuenta que, por ejemplo, el gasto de capital, cuando tú lo proyectas en un principio de el 12% de toda la ejecución presupuestaria y lo que está ejecutando es el 7%, eso significa, Manuel, que tú estás recortando una cantidad de proyectos que iba a iniciar este año o que iba a concluir este año o que iba a avanzar este año y lo está posponiendo. ¿Y qué significa eso? Que le quita capacidad y le quita fuerza a la economía claramente para aumentar su capacidad productiva. Claro, tú tienes que destinar en este contexto recursos para proteger a los grupos más vulnerables, para que los precios de los combustibles no se transfieran al consumidor final. Y todo eso tiene un espacio, todo eso tiene un espacio temporal, no podrá ser para toda la vida ni para todo el año. Claramente, y si lo hace así, tendrá que sacrificar los proyectos de inversiones que tú ibas a iniciar o que iba a concluir. Y eso contribuye a que la economía, su nivel de crecimiento, su nivel de actividad económica pierda fuerzas, se reduzca y entonces por eso tú observas que hay recortes en el crecimiento. Eso tensas las finanzas públicas, eso muchas veces rompe con los pronósticos de tú mantener un déficit controlado, pero también rompe con los pronósticos de tú mantener un nivel de endeudamiento que no sea extremadamente costoso, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el endeudamiento en esta coyuntura de tasa de interés alta, eso significa que si tú vas a emitir nueva deuda, producto de que tiene un déficit que se ha ensanchado, el costo de emisión de la nueva deuda es muy alta. Y eso entonces te compromete posteriormente con pago de intereses que le quita luego capacidad productiva, porque si dedica más recursos al pago del servicio de la deuda, que en este caso estamos hablando de más de un 40%, claramente que la capacidad y los recursos que tiene para hacer política pública de inversión, de desarrollo, se te reducen. Bueno, acabamos de tener una misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo reuniéndose con las autoridades monetarias, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el resultado de esa misión fue positiva, porque en ese informe se dice que la economía dominicana está preparada para resistir los choques externos que está generando esta crisis mundial, pero al mismo tiempo hace recomendaciones. Y entre las recomendaciones que hace, está diciendo que hay que bajar la inflación, que en abril el Banco Central está reportando 9.64%. Dice que igualmente hay que de alguna manera bajar la deuda, ver el nivel de la deuda pública y sobre todo apoyar a los grupos vulnerables. ¿Cómo usted analiza estas recomendaciones y si es posible mantener ese contexto aquí en la República Dominicana en el marco de... Mira, Manuel, siempre los comunicados que uno observa del Fondo Monetario Internacional hay que verlo dentro de ese contexto de la diplomacia, ¿no? Son comunicados que también lo hace conjuntamente con el Banco Central y tú nunca vas a encontrar ahí palabras destempladas y fuera de tono. Siempre con sus sugerencias, muchas veces que
de manera reiterativa porque hay muchos problemas estructurales en la economía dominicana que no se han superado, pero hay algunas lecturas que uno hace entre, vamos a decir, entre líneas. Y algo que me llamó la atención al margen de que el fondo, y muy bien, plantea que hasta ahora la economía dominicana ha tenido una capacidad de resiliencia, de minimizar los choques externos. Yo creo que eso es verdad por la característica misma de nuestra economía, que es muy diversa. Pero hay un elemento que ellos, y me llama la atención. Ellos plantean que la política monetaria se podría ver alterada por los choques externos, situaciones externas y también por las condiciones internas. Y eso hay que darle mucho seguimiento, porque en el fondo, y valga la redundancia, lo que está diciendo el FMI es que, mira, si esto sigue, claramente la política monetaria tendrá que eh, ser mucho más restrictiva, endurecer la política monetaria. Y eso significa que habrá que incrementar tasas de interés. Y que si las tensiones siguen en Ucrania y si también persiste la situación en los Estados Unidos, donde la Reserva Federal, vuelvo y reitero, tendrá que incrementar tasas de interés o fondos de esa Reserva Federal, eso también hace y provoca que la República Dominicana siga incrementando y endureciendo su tasa de política monetaria. Eso no es bueno en el futuro inmediato, porque al final lo que eso provoca es una especie de ralentización del crecimiento. Y en este escenario de inflación y ralentización del crecimiento no es una buena combinación, es una combinación donde genera eh, una calidad de vida un tanto que no es la requerida. ¿Por qué? Porque trae como consecuencia que los niveles de empleo, de creación de empleo, se ralentizan. Y de manera que eso es un elemento que, aunque el fondo no lo explica de esa forma, pero sí está advirtiendo entre líneas la posibilidad de una política monetaria ante una coyuntura como la que estamos viviendo, de ser mucho más restrictiva. De manera que, al margen de otras consideraciones que tradicionalmente hace el fondo, como es el caso, ¿verdad?, de tener cuidado con la deuda, de ver cómo se racionalizan las exenciones fiscales, que son incluso recomendaciones que el fondo siempre tradicionalmente hace, pero dentro del contexto nuevo de la situación externa hay que tomar muy en cuenta esa recomendación entre líneas sobre la política monetaria. Finalmente, Antonio, ¿cómo combinar esto de subsidio, inversión, con los actuales niveles de recaudación fiscal? Porque se postergó la reforma tributaria, el tema no se ha vuelto a tocar por las implicaciones políticas que tiene. Pero en este marco, ¿cómo se combina esto? Mira, yo creo que el gobierno, y eso es algo también que está ocurriendo en otros países, necesariamente tiene que eh, paralizar o ralentizar, vamos a decir, todo el tema de la inversión pública y dedicar esos recursos conjuntamente con las recaudaciones a la protección de los grupos vulnerables. El mismo Banco Central ha dicho en su último informe sobre la inflación que si no, eh, si el gobierno no hubiese protegido, si el gobierno no hubiese subsidiado los combustibles y lo mismo que los alimentos, la inflación hubiese sido mucho más alta. Y eso es correcto. Entonces, en esta coyuntura, los gobiernos y el gobierno no le queda otra medida que seguir, obviamente, subsidiando el incremento en los precios de los combustibles y también protegiendo en términos de la protección social alimentaria a los grupos más vulnerables. No le queda otra. Y los recursos que pueda obtener, producto incluso de que a los gobiernos le conviene mucho en términos recaudatorios, ahora el término de la inflación, porque eso incrementa todos los valores
Por eso tú encuentras que las recaudaciones por aduanas se han incrementado, porque la base es mucho más amplia. Sin embargo, esos recursos adicionales tendrá que dedicarlo precisamente a los subsidios, a los alimentos y a los combustibles, para evitar precisamente que los niveles de inflación sean mucho más altos. Bueno, Antonio, muy agradecido de tenerle nuevamente aquí en Propuesta de la Noche. Como siempre, sus exposiciones hay que considerarlas, son muy bien ponderadas y usted es un profesional en la materia de la economía. Así que nos sentimos más que agradecidos de haber tenido aquí a Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, amigos televidentes, solo nos resta decirle que nos sigan de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Así es que muy buenas noches.